Gracias, señor presidente. Unos 15 minutos. Gracias, señor presidente. No, en principio, empezar llamándole la atención al doctor Germán Vargas Lleras, porque aquí se acaba de hacer una denuncia gravísima, ¿no, doctor? Porque lo que en última se ha dicho, aun cuando no lo hayan dicho con esa franqueza, es que en el caso del Valle se está violando la Constitución y la ley con una lógica de decidir a la carta en el gobierno del presidente Santos. Eso es de una gravedad, por supuesto, inaudita. Esperemos que en algún momento haya alguna respuesta sobre ese caso. Lo otro tiene que ver con este asunto de la emergencia social en relación con los problemas del invierno. Voy a ser muy esquemático. Yo espero, presidente Benedetti, que apenas empiecen las sesiones extraordinarias citemos un debate de control político. Yo quisiera poder hacer un análisis de fondo de este asunto. Aquí hay hechos demasiado graves que están sucediendo al respecto y que debieran poder mirarse con la tranquilidad que hoy no hemos tenido, y además con el tiempo de haber estudiado los documentos, porque desafortunadamente nos los entregaron prácticamente hoy, señor ministro, los informes respectivos. Bueno, a mi oficina llegaron hoy. Sí, el de diciembre nunca lo conocimos, y el de la semana pasada me lo entregaron hoy. Entonces, desde ya pido que se haga un debate nacional en una plenaria del Senado para tratar este asunto. Dos hechos iniciales. La gravedad del asunto no me voy a detener sobre ella, no quiero gastarme minutos valiosos señalando que se está ante un hecho grave, hay afectados un número inmenso de compatriotas, los daños son descomunales, el sufrimiento que hay en esto no tiene nombre. Hay miles y miles de colombianos hoy en cambuches que son construidos con plásticos negros en unas condiciones infrahumanas. O sea que es la primera cosa que quiero dejar claro: el pueblo es consciente del sufrimiento que se padece. Somos también claros en que hay que actuar con rapidez. Es más, pienso que cada vez más en las regiones hay el convencimiento de que el gobierno está siendo lerdo a la hora de actuar, que las cosas no se están atendiendo con la diligencia debida y que eso está aumentando el sufrimiento de esos compatriotas. Pero bueno, pongámonos de acuerdo en que hay que actuar y hay que actuar rápido, y en eso el Polo Democrático Alternativo no tiene ninguna duda. Decir sí para empezar a deslindar campos, una cosa que hoy nadie ha mencionado, y es que estas tragedias, estos desastres, más que desastres naturales, son desastres sociales, porque la naturaleza actúa como le es propio a la naturaleza. Una vez es más fuerte, una vez es más débil, etcétera, etcétera. Pero cuando uno revisa de fondo el asunto, lo que descubre es que aquí hay fenómenos económicos, sociales y políticos, que son los que en últimas explican que la naturaleza se salga de control y aumente los desastres de los que estamos hablando. Y voy a poner un solo ejemplo para no hacerme largo, otro día lo hacemos. Si uno mira a los damnificados del invierno, los afectados por el invierno, la casi totalidad de ellos son pobres de solemnidad, gente en la pobreza, en la miseria, en el pauperismo, gentes que finalmente sufren más que por el invierno porque son pobres, porque están localizados donde no deberían estar localizados, porque sus viviendas no están construidas como deberían ser, etcétera, etcétera. Luego yo insisto en acuñar mi frase, que los desastres naturales, más que desastres naturales, son desastres sociales. Sociales en el sentido amplio, repito, incluyo lo económico, lo político, etcétera, etcétera, de un régimen como es el régimen colombiano, no de ahora, sino desde siempre, un régimen improvidente, irresponsable, negligente, que no atiende los problemas de su ciudadanía y particularmente de las capas débiles como se deberían atender. Pero bueno, el punto es que hay que atender este asunto y de afán. La pregunta que surge es cómo hacerlo, cómo se debe hacer la atención de este asunto, y aquí es donde empiezan los debates. El gobierno ha tomado la decisión de decretar la emergencia social, apelando a un artículo de la Constitución Nacional, el 215. Ese artículo, a mi juicio, tiene por lo menos dos graves inconvenientes. El primero es que, como ese artículo solo se puede aplicar si se trata de un hecho sobreviniente, es decir, de un hecho extraordinario, fuera de control, contiene la propia declaratoria de la emergencia social una absolución política a este y a los anteriores gobiernos, que pueden presentarse ante el país diciendo: no es que gobernemos mal,
No es que las cosas se hagan mal, sino que es que el invierno fue muy fuerte y nadie estaba en la posibilidad de advertirlo, pero voy a mostrar cómo sí se advirtió oportunamente que buena parte de este desastre iba a pasar. Y lo otro que no me gusta de la emergencia social, y es si se quiere más grave, es que una emergencia social, lo que quiere decir colombianos y congresistas, es que se saltan al Congreso, es que se le arrebata al Congreso de la República su capacidad legisladora. Dicho en otras palabras, es una especie de dictadura constitucional lo que se establece. Ya van 26 normas que han debido, se supone, pasar por el Congreso de la República y no han pasado. Y faltan ver cuántas más, aprovechando la oportunidad que significa el invierno, cuántas veces más el Ejecutivo se va a saltar al Legislativo, y esto, y a mí me preocupa muchísimo, no genera ni el menor debate dentro de la coalición de gobierno. Es decir, se le quita al Senado y a la Cámara su derecho a legislar, en muchos casos vamos a ver de manera arbitraria, y sin embargo ninguno de los representantes a la Cámara ni senadores del oficialismo dice una palabra, ni siquiera se pregunta los alcances de eso y con qué limitaciones se está utilizando la emergencia. Digamos además que estos son todos desastres anunciados, senadores. ¿Alguien puede decir que es nuevo que se inunde el sur de Bolívar, la depresión Momposina, que en la ciudad de la Virginia se inunden los barrios que se inundan? Los que somos del eje cafetero llevamos 50 o 60 años viendo cómo se inundan los mismos barrios de la Virginia, que tienen a 200 metros tierras que no se inundan ni se van a inundar nunca, y sin embargo se nos dice que estamos ante fenómenos sorpresivos. Nos van a decir que el desastre de La Mojana es un desastre nuevo. No, senadores, esto lo hemos tratado en la Comisión Quinta y hemos llegado a la conclusión de que Colombia es un país tan arrevesado que debe haber muchos compatriotas que piensan que qué desgracia que haya agua, que qué desgracia que haya ríos. Mientras en el mundo los ríos son el Rin, el Mississippi, son el Nilo, el Yangtze, centros de generación de riqueza, en Colombia los ríos resultaron ser que dizque fuentes de desgracia, cuando no lo son. Cuando lo son solo porque hemos sido sistemáticamente mal gobernados. Todos sabemos que esta crisis también tiene que ver con la deforestación, y hay alguien aquí en este recinto que se atreva a decirme que el fenómeno de la deforestación es un fenómeno sobreviniente, extraordinario, que nadie sabía, o llevamos más de un siglo destruyendo las montañas de Colombia y tumbando árboles que no se deberían tumbar. Todos sabemos que este desastre, sobre todo en la costa, que es donde es principal, tiene que ver con que las ciénagas han sido destruidas y esas áreas naturales de inundación de los ríos han desaparecido, y entonces los ríos adquieren más potencia para causar más destrucción. Y todos sabemos que la Drummond en el Cesar está destruyendo la ciénaga de Zapatoca sin que nadie diga absolutamente nada, que ese hecho monstruoso está ocurriendo. ¿O es que no sabemos además cómo se desecan las ciénagas y cómo se hacen intervenciones indebidas en los márgenes de los ríos para agrandar haciendas? Para poner un ejemplo sin ninguna consideración técnica. Luego ahí no hay nada de extraordinario ni de sobreviviente. Y esos compatriotas que desde hace décadas viven en zonas de inundación, también es un hecho novedoso. Es sorprendente que tantos pobres de Colombia estén con sus casas construidas donde no se debe construir. ¿El barrio que se cayó en Medellín era una sorpresa que se cayera? ¿O por el contrario, la sorpresa, ministro, consistía en que estuviera ahí? El milagro era que no se hubiera caído. Lo raro era que hubiera durado tanto en ese sitio y no que desafortunadamente se derrumbara, generando el desastre que generó. Y el IDEAM, senadores y representantes, desde junio, aquí tengo todos los informes, el IDEAM empezó a decirle al gobierno nacional: ojo con el invierno de este año, que se va a hacer muy duro. Ojo que viene el fenómeno de la niña, y aquí tengo los informes. El de junio advierte, el de julio, el de agosto, y cada informe le va diciendo al gobierno: esto está cada vez peor, es más seguro que viene un desastre. Ojo, ojo con la depresión Momposina, ojo con el canal del dique. Todo eso está en los documentos. El propio jefe del Estado recién posesionado fue a La Mojana a hablar de las inundaciones. La Mojana ya estaba inundada en agosto. ¿Cómo iría a estar en noviembre y en diciembre cuando aumentara el invierno y el fenómeno del niño? Y me van a decir que eso no es una sorpresa y que eso no se sabía. No.
Aquí cualquier cosa pues se podrá decir, senador Benedetti, menos que estamos ante un hecho sorprendente y un hecho del que no se pudiera saberse que pudiera ocurrir, y empezó, como usted dice, en el mes de junio. Y me he tomado el trabajo de mirar con detenimiento el que puede ser el más grave daño de este fenómeno invernal y de esta negligencia e irresponsabilidad de los diferentes gobiernos, que es el caso del rompimiento del canal del dique. Aquí tengo, senadores, enviados por habitantes de esas zonas del país, recortes de prensa. Por ejemplo, del periódico La Libertad, del 24 de mayo del 2009, donde dice que hay pánico. Hace un año hubo pánico en la región porque se pensaba que el canal del dique se iba a reventar por los efectos del invierno de ese momento. Aquí tengo también un acta en papel membreteado del Invías, suscrita el 20 de mayo del 2009, hace un año, suscrita por el Invías y por todos los dirigentes gremiales del sector agropecuario del sur del departamento del Atlántico, donde dicen que si el gobierno nacional no interviene con seriedad ese dique puede reventarse y causar un desastre como el que ya se había causado en el año 87. Es decir, lo que hoy estamos viviendo había sucedido ya hace por lo menos 20 años sin que los gobiernos hubieran hecho nada. Miren ustedes cómo tituló el 30 de agosto pasado el periódico La Libertad, nuevamente de Barranquilla: amenaza del dique, si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías, dicen los habitantes del cono sur del Atlántico. Les vamos a decir, doctor Vargas Lleras, a esos compatriotas que hoy sufren, las que sufren, que era que no se sabía que eso iba a pasar, y ni siquiera fueron capaces de poner un tipo en una moto o en un burro que caminara por el lado del canal del dique y estuviera pendiente a ver qué era lo que iba a suceder. Nada. Los alcaldes, me cuentan, mandaron propuestas para fortalecer las defensas de los municipios del sur del Atlántico, y el Ministerio del Transporte del gobierno del doctor Juan Manuel Santos apenas las aprobó el 5 de diciembre, cuando el dique ya se había roto y por supuesto se convertía en una burla cruel una actuación como estas. Yo no puedo entonces hoy aquí que hacer una cosa distinta de decir que acuso al régimen de todo lo que ha sucedido, que acuso al gobierno anterior, al del presidente Álvaro Uribe, de toda esta tragedia, y que acuso también, en la medida de sus proporciones, a el actual gobierno con respecto a lo que ha sucedido, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Colombia no puede seguir siendo el país donde pasa de todo y nadie responde. 25.000 muertos en Armero y nadie respondió. Sucede esta emergencia invernal y nadie responde. La gente del RUT, del distrito del riego del norte del Valle, les advirtió desde hace rato al gobierno nacional que se iban a reventar los diques. Valía 4.000 millones de pesos arreglarlos y hoy vale 40.000 millones de pesos atender la emergencia. En estas circunstancias, entonces, no se sorprendan, senadores y colombianos, si la Corte Constitucional, que va a estudiar todas estas cosas en detalle, observa cuidadosamente y concluye que no se está ante hechos sobrevinientes, que no se está ante hechos sorpresivos, sino que se está ante hechos que habían sido oportunamente anunciados de una u otra manera. Por último, decir esto porque advertí que iba a ser breve. Con respecto a los decretos y los detalles, habrá tiempo de mirar esto pues con más detalle. Hoy afortunadamente acordamos que ese sería un tema que se miraría en su debida oportunidad, pero desde ya tengo varias inquietudes, ministro. No encontraron en toda la costa atlántica, ni en el Partido Liberal, ni en Cambio, ni en el partido de la U, ni en el Partido Conservador, ni en el PIN, en todas las fuerzas del uribosantismo, no encontraron una sola persona que pudiera encabezar este instrumento de reconstrucción que nombraron, y hubo que conseguirse un cachaco para desarrollar esa actividad. Esto yo sé que es un asunto menor, pero tiene por supuesto su importancia política, porque yo sí con franqueza les digo que al Polo Democrático Alternativo en toda la costa atlántica le sobra gente capaz para encabezar un proceso como este. Me disgusta, y tengo que decirlo con franqueza, la lógica plutocrática de la dirección de la reconstrucción. Entre todos los 45 millones de colombianos, solo un banquero, ¿y qué banquero?,
era el indicado para acometer esa empresa, y con toda tranquilidad el decreto, el senador Benedetti dice que 5 de la empresa privada, 5 de la empresa privada, casi la mitad en la Junta de la Reconstrucción, no hay alcaldes, no hay gobernadores, no hay gentes del común, pero sí 5 de la empresa privada, y entonces a mí me asalta, y esto hay que decirlo con franqueza, esa insistencia tan grande de que es que estos desastres son una oportunidad, y yo pregunto, ¿una oportunidad para qué? ¿Para quién? ¿Cómo es que se van a hacer las cosas? Se trata de que el proceso de la reconstrucción sea además un gran negocio donde unos cuantos se ganen toda la plata del mundo sacrificando lo que debieran ser los recursos ciudadanos. Estos son asuntos que vamos a mirar con detenimiento a lo largo de este proceso. Y se pone como ejemplo la reconstrucción el Forec, y eso me tocó verlo de cerca, de la reconstrucción por el sismo de Armenia, de la reconstrucción de esa ciudad, y son ya muchas las denuncias que han salido en la prensa que el ejemplo que ponen no es el mejor. Más les valdría buscar otros ejemplos de procesos como este que resultaran mejores que lo que resultó el proceso de la reconstrucción de Armenia. Y sobre los decretos, comentar uno solo. Yo creo que es por completo inaceptable que se le diga al Senado de Colombia que la decisión de aumentar la privatización de Ecopetrol se explica por este asunto. Todos los colombianos supimos que el presidente Juan Manuel Santos propuso aumentar la privatización de Ecopetrol antes de este fenómeno. Todos lo oímos y lo sabemos, con otro propósito diferente. Se alcanzó incluso a presentar aquí en el mes de diciembre un proyecto de ley para adelantar la privatización de Ecopetrol, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿de qué es de lo que se trata este cuento? Es decir, con el pretexto del invierno y con el pretexto de que nadie se atreva a decir ni pío porque de pronto lo acusan de que es enemigo de los pobres que están en los cambuches, entonces aquí no se puede discutir, en eso no va a caer el polo democrático alternativo. Le vamos a decir pan al pan y al vino, y si alguien va a manipular nuestras posiciones y nuestros puntos de vista, pues aceptamos el debate, pero yo considero absolutamente inaceptable que se utilice este proceso de la emergencia para adelantar la privatización de Ecopetrol, privatización que entre otras cosas, ministro Vargas Lleras, ustedes tienen aquí votos de sobra para adelantar por la vía ordinaria sin ningún problema. En 30 o 35 o 40 días pueden aprobarlo, pero haciendo un trámite democrático, respetuoso de los derechos del Senado y de la Cámara, donde los congresistas, incluidos los de ustedes, puedan opinar, y no esta idea del baculazo, del pupitrazo, del tipo dictatorial, que repito, significan las emergencias en el ordenamiento jurídico, así sean constitucionales, cosa que yo no estoy discutiendo mientras no digan nada en contra la Constitución, la Corte Constitucional. Entonces, miren ustedes cómo sin entrar a mirar los demás decretos ya nos tropezamos. ¡Qué liebre la que salta! ¡Qué zapotote! 30% va a quedar privatizado de Ecopetrol, matando la gallina de los huevos de oro. Es que Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro. Nadie le transfiere más recursos al Estado que Ecopetrol, y la sabiduría de esta tecnocracia neoliberal que encabeza el ministro Echeverri consiste en vender la gallina de los huevos de oro, y la van a vender a menosprecio, acuérdense de mí, como vendieron a menosprecio el primer 10% que se vendió, y le van a hacer un daño inmenso a la valoración de las acciones de esa empresa, y esa plata no va a aparecer de manera inmediata, porque todos sabemos que ese es un proceso complejo, y que si esa plata le termina llegando a la reconstrucción, lo hará quién sabe cuánto. Esto simplemente lo digo para llamar muy cordialmente a todo el Congreso, a la Cámara y al Senado, para que la segunda parte de este debate, que hoy no se hizo en torno a si era conveniente o no adelantar esta decisión de la emergencia social, la segunda parte, la de los decretos, por lo menos esa sí la hagamos con tranquilidad y se nos permita hablar y argumentar y razonar y proponer modificaciones y negar cosas, porque si esto, que solo tiene como viso democrático esta pequeña revisión, se va a resolver mediante el pupitrazo y las órdenes burocráticas que salgan desde la Casa de Nariño, bien mal le está yendo al Congreso de Colombia en esta etapa del gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Muchas gracias, señor presidente.